Bueno, Pello, es un placer tenerte aquí en el museo una vez más y poder hablar contigo sobre tu obra. Tú siempre hablas de que te consideras escultor, pero es verdad que trabajas con gran variedad de materiales, de soportes, y el hecho de que tú te definas como escultor es una pregunta cuya respuesta define cuáles son las claves de tu trabajo. Yo me defino por escultor no en el sentido clásico, porque es una autodefinición que te lleva como a una disciplina. Y la disciplina, en el concepto moderno, pues sería alguien que construye o compone o utiliza materiales. Yo la idea de escultura que empleo, o cuando me denomino escultor, es en una dinámica más amplia. En sentido, yo empleo recursos que no son de la escultura, pero que son recursos que no son de la modernidad solamente, sino que pueden ser más posmodernos. Entonces, al entender también el arte, en cierto modo, como un lenguaje, es cómo manejas los signos. Y los signos que a mí me interesan en principio, pueden ser términos como el espacio, los cuerpos, la materia, la forma, y aunque los recursos también tengan que ver con lo visual, porque estamos en una época muy visual, al final nos lleva como a una materialización de esa visualidad en términos de cómo se cosifican y cómo se relacionan las cosas en el espacio. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, físico, es cuando yo hablo de escultura, y es un sentido de la escultura, digamos, un concepto bastante ampliado de lo que se denomina escultura. Yo no me puedo autodenominar pintor porque, a pesar de que haya gente que haga lo mismo desde la pintura, yo creo que lo hago más desde la escultura, y desde ella tengo como una idea como que lo importante es, una de las partes más fundamentales de mi trabajo es la cosa material, cómo se cosifican, cómo se presentan, cómo se hacen. Entonces, esa parte física es lo que condiciona el nombre, pero vamos, hasta ahí. Y en este afán, muchas veces que existe clasificatorio, tu punto de partida se ha enmarcado en la nueva escultura vasca, se habla de las influencias en tu trabajo del constructivismo, neoplasticismo, minimalismo, posminimalismo y Jorge Oteiza. Pero tú siempre has entendido estas referencias o influencias como un punto de partida, no como un fin o un modelo a imitar, ¿no? No puede ser un modelo a imitar simplemente porque no compartes el tiempo y el espacio. Quiero decir, las referencias históricas siempre son referencias, y cuando estás también construyendo tu propio lenguaje y elaborando, digamos, como tu discurso en el tiempo, siempre tienes referencias no solamente formales, sino conceptuales. Digamos, todo ese paisaje artístico de la historia del arte que has hecho, pues en cierto modo tiene relaciones, pero lo que supone también en momentos son rupturas. No es una línea, digamos, un momento histórico te lleve a otro y otro te lleve a otro como ordenadamente, sino que son querencias que tienes en el mundo del arte, en la historia del arte. Entonces, no son modelos a seguir, sino que son referencias dentro de un lenguaje. Y como antes te decía, yo lo que es indudable, a lo que no puedes escapar es a tu condición posmoderna. Yo no soy un purista, no puedo ser un purista porque mi condición de vida no es pura, vivimos en un mundo híbrido. Entonces, los recursos que puedas hacer o las referencias que puedas tener en la historia del arte siguen siendo igual de híbridas. Los momentos históricos te pueden llamar la atención, pues ya te digo, por el interés que pueden tener en ese momento. El constructivismo, pues porque está unida a la revolución, digamos, soviética, y lo que supone como un corte en la política, digamos, mundial. Imagina. El vínculo con el neoplasticismo no lo veo nunca claro, simplemente por un uso de colores, digamos, que pueden ser más o menos planos o formas, pero las formas que yo utilizo nunca son simples, en el sentido de un cuadrado, un círculo, no lo he hecho nunca. En cambio, parece que tienes ese vínculo. Luego, con el minimalismo o posminimalismo, eso supone un corte histórico entre lo que es digamos, la modernidad y el principio de una posmodernidad en los lenguajes artísticos. Entonces, eso los he vivido de más cerca, pero los he vivido en la práctica, no en el orden conceptual solamente, sino en la práctica, a medida que estás haciendo cosas, qué es lo que te va interesando en el momento en el que lo estás haciendo. Por ejemplo, si digamos, el inicio, digamos, de mi
proceso, por decir de alguna manera, plástico público, serían principios de los años 80, pues tú dices, pues el minimalismo es 10 años antes, el Povera es 12 años antes, o sea, no supone mucho cambio, sino que supone como una continuidad de algo que está ocurriendo y que se transforma en lo que era el mundo posmoderno, los lenguajes posmodernos. Y además, bueno, yo creo que todas estas relaciones también han ido un poco unidas a tu trayectoria personal, ¿no? Que ha estado pautada por 3 ciudades, pero bueno, no solo por 3 ciudades, también por otras. Pero sí es verdad que cuando estudias tu obra se ven los impactos que ha tenido, por ejemplo, tu estancia en Nueva York, cuando llegaste a aquella ciudad que te resultaba mucho más extraña, tus primeros años en Bilbao, el regreso de nuevo a Bilbao o Londres, ¿no? O incluso Madrid. No sé cómo lo relacionas con tu trabajo. Yo lo que tengo es, yo me imagino que casi como la mayoría de la gente, son recuerdos muy vívidos de lo que es tu proceso artístico. Quiero decir, yo puedo recordar perfectamente cuándo hice, qué hice y dónde lo hice. Igual es mi condición. Y cada estancia en esas ciudades también suponen como cortes en un proceso de trabajo. Bilbao para mí, si tuviese que definirlo con una palabra, es como la ciudad. El descubrir lo que es la ciudad. Y estamos hablando de Bilbao de hace 30 años, o 30, 40 años prácticamente. Entonces es en un proceso de aprendizaje que tiene que ver con tu propia vida o con la existencia, es entrar en el discurso de, digamos, de lo privado en un sentido, de lo familiar a lo público. Y en esa escena entra Bilbao. Te vas de casa, vas a estudiar y empieza otra vida. Y en ese sentido es el vínculo con lo artístico y con el arte en un espacio solamente propio, sino un espacio compartido, un espacio público. Y eso es, Bilbao supone eso para mí. Otro tipo de ciudades, Londres significó otra cosa, porque era dentro de ese recorrido el ir a un lugar a trabajar en una exposición, en hacer la exposición no en tu lugar habitual, sino, digamos, un poco desplazado de tu lugar habitual. Y el ejercicio que supone eso. Entonces ese ejercicio supone como un distanciamiento y una aproximación a tus modos de trabajo, a tus dinámicas, que es totalmente extraña. Y también tengo que decir que en ese momento el modo de vida, el modo de viajar, el modo de consumir arte y de generarlo no tiene nada que ver con lo que ha sido posteriormente. El corte se produjo un poco más tarde, pero entonces, al no haber internet, al no haber comunicación, digamos, inmediata, había un flujo diferente de lo que es la información. Entonces es lo que te podía llegar o lo que podías ver y lo que tú podías aportar a lo que llegaba. Entonces ahí se generaba otra historia. No es solamente información que yo puedo consumir y puedo administrar y puedo regenerar inmediatamente. Hay otros tiempos. Y luego lo que sí fue un corte, digamos, más buscado fue como el ir a Nueva York. Porque en Nueva York lo que en un principio iba a ser una estancia más corta, pues se prolongó casi 8 o 9 años. Entonces ahí sí se produce, digamos, como un salto cultural, fundamentalmente porque el espacio cultural es otro, el espacio artístico también es otro, y las vivencias ahí ya son acumuladas y acumulativas, o sea, las vivencias que puede tener cualquier persona, pero en este caso, en lo que hacen por nuestro trabajo, por el trabajo de arte, es en cierto modo sintetizar esas vivencias a través del trabajo. Y eso sí es evidente. Y Nueva York en ese sentido es como el mundo en un pañuelo. Cuando regresas a Bilbao en los años 90, bueno, ya surge también este museo y tu relación con este museo está marcada por 2 momentos, ¿no? El primer momento es con la adquisición de la obra Lifeforms 304, estamos en la sala, que tú elegiste esta sala para realizar esa obra, y luego con la exposición retrospectiva que hicimos hace 4 años. Y realmente también el espacio era muy diferente. En aquel caso no era un espacio elegido, era un espacio dado, y tu intervención no tuvo nada que ver con la intervención de Formas de Vida o Lifeforms. Bueno, que el título proviene de una canción. Sí. El enfrentarte a estos espacios de Gehry tan particulares, con tanta impronta, ¿qué supuso en ambos casos?
Son aproximaciones diferentes, son muy diferentes, porque el primer proyecto, digamos, era un proyecto para el museo, en el sentido que había como varios espacios disponibles. La elección de este espacio del 304 era por una cuestión de que era de los pocos espacios en los cuales la arquitectura se reflejaba interiormente, que tiene que ver con el espacio curvo, que muchos otros espacios están neutralizados para, bueno, para hacer las cajas en las cuales puedes trabajar más cómodamente. Y aquí me gustaba o me interesaba ese espacio curvo, y yo creo que con otra sala grande es el único espacio que mantiene un poco ese reflejo. Por ejemplo, en la sala de Serra sucede lo contrario. En la sala de Serra está neutralizado todo lo que es el espacio que podía tener curvas, y las curvas están en las esculturas de Serra. O sea, hay una dialéctica extraña, digamos, como... Y en este caso mi interés venía por eso. A la hora de enfrentarme, tratar de que el espacio que estuviese dentro no fuese un espacio, de cierto modo, construido, sino que fuese un espacio que no tuviese ese corte con el exterior. Y a partir de ahí ya era como generar relaciones a través de un objeto, de una escultura, de unos murales, y tratar de articular ese espacio pues, como en un trabajo que fuese más dinámico, digamos, no solamente de ubicación de la escultura, sino de intervención un poco en el lugar. Entonces, eso sería el proyecto propiamente. Y luego el espacio de la retrospectiva es totalmente otro, porque es el espacio, en cierto modo, es como si fuese un no lugar dentro del museo. Es el espacio que más fuera de escala está desde mi punto de vista, por la experiencia que tuve. Entonces se trataba de reescalar de nuevo ese espacio y hacer que, al tratarse de un recorrido en tu trabajo, pues medir un poco ese espacio y volver a hacer un recorrido. Pero es el espacio, ya te digo, que menos, o sea, dimensión humana tiene en todo el museo. A pesar de que lo puedas recorrer, puedas hacer, entonces es otro ejercicio totalmente diferente, porque a pesar de que es un espacio extraño, está como adecuado en escala con el museo. Tienes una puerta pequeña, entras, haces como todo lo que puedes hacer, tienes referencias que son humanas, y a mí, en relación al trabajo, eso es lo que me sirve. O sea, son pequeños detalles en los cuales tú te mueves hacia la arquitectura a través de tu cuerpo, lo mismo que a través de tu cuerpo te mueves hacia la escultura. Son dos dimensiones diferentes, pero la clave es el cuerpo, eres tú. El recorrido también para ti fue un recorrido a toda tu trayectoria, encontrarte con obras que igual llevabas 30 años sin ver y de repente encontrarlas en el mismo espacio que obras que acababas de hacer hacía pocos meses, ¿no? Desde el punto de vista como artista, ¿qué supuso toda esa circulación a través de tu trayectoria? Tienes razón, porque había muchas obras de la primera parte que no las había visto en muchos años, o sea, desde que desaparecieron de mi vista y han estado pues en colecciones o en lugares, digamos, públicos, pero no accesibles, y yo tampoco he tenido necesidad de acceder a ellos. Y eran, digamos, con plazos de 20 años, 25 años, 30 años. Entonces, para mí eso supuso encontrarte, aparte de la cuestión, digamos, afectiva, con los objetos que uno hace, era un reto, en el sentido que es el reto que produce el arte. Yo no genero las cosas para que permanezcan, pero el arte lo que hace es que algunas cosas puedan permanecer en el tiempo. Es una condición ajena a nosotros mismos. Entonces, el encuentro tenía que ver con eso. ¿Qué es lo que permanecía en las cosas, en los objetos, en las esculturas, después de 30 años? O sea, si estaban vivas o no estaban vivas. O sea, si eran capaces de transmitir cosas que entonces se generaron o buenos o no. Entonces, ese fue realmente la prueba, y me satisfizo, dicho una palabra, que sí cumplían. Entonces, eso es una satisfacción, a pesar de no ser el objeto de las obras.
es saber que permanecen de una manera y que es una permanencia que en cierto modo tú has procurado, pero del mismo modo es ajena a ti. Y yo por eso digo que en cierto modo era una operación que tiene que ver con lo que entendemos como arte en general, no con los lenguajes, no con el modo de producir, sino con lo que permanece de ese trabajo. Entonces fue un encuentro emocionante para mí. Has recibido numerosos reconocimientos, pero el último que a mí me hizo especial ilusión fue los premios Gurartea, porque al final es un reconocimiento de nuestra comunidad artística. ¿Qué ha supuesto para ti? Porque ha sido, nada, hace unos meses, no ha llegado al año. ¿Qué ha supuesto para ti el premio Gurartea? Pues lo mismo que te he dicho en relación del encuentro con las obras, es una satisfacción íntima, en el sentido de que el reconocimiento no tiene que ver con una obra, sino que tiene que ver con un proceso de trabajo y con lo que ese trabajo ha podido generar, no solo íntimamente, porque a mí me da mucho mi propio trabajo, eso es como lo que hacemos, sino si es capaz de generar algo pública y socialmente. Entonces ese reconocimiento que venga, digamos, desde un espacio público es mucho más satisfactorio. No es un premio a una obra, no es un premio a un trabajo concreto, sino que es un recorrido. Entonces eso sí sí tiene valor para mí, en el sentido que yo he recibido o el propio Gurartea o este tipo de concursos a los que has accedido a lo largo de tu trabajo han sido muy diferentes. Yo tengo 2 premios Gurartea, pero que son hace 25 años, digamos 26 años, pero el propósito era otro. Y lo que buscabas en esos concursos realmente era un poco, no reconocimiento propiamente, porque no existía ese reconocimiento, era otro modelo, sino que era poder subsistir a través de un premio, de la obra, del trabajo. Y esto ocupa otro espacio totalmente. Es un espacio simbólico, está a la vez vinculado con tu trabajo, pero procede del exterior. Bueno, pues Pello, ha sido un placer tenerte en el museo, sobre todo tenerte en este espacio, en la sala 304, que es donde creaste esa obra específicamente para nuestra colección, pero que también se puede exponer en otros espacios, como se hizo en la exposición retrospectiva. Sí, pero yo las obras hechas para los espacios, para las que han sido hechas, yo creo que tienen un funcionamiento más preciso en esos lugares. Se pueden adaptar y precisamente para la exposición de retrospectiva adaptamos. La única, digamos, intervención que hicimos en ese espacio que no tiene ninguna curva fue generar una curva en relación a los planos que tenía para adaptar, digamos, la intención un poco de este edificio, y me quedé con ganas de hacer otra curva. Bueno, pues todo se andará, todavía hay tiempo. Bueno, pero me parece importante que las cosas que se generen para un espacio concreto puedan como verse y tener la experiencia en el propio lugar, aunque luego tengamos capacidades de adaptarla. Pero sí. Ha sido un placer. Encantado. Gracias, Hasta Lucía. luego.